Amante Padre que estás en los cielos, amén, agradecemos tu presencia aquí con nosotros. Amén. Gracias, siempre lo digo, gracias, porque el estar aquí juntos ha sido una obra del Espíritu Santo. Amén. Es Él quien ha obrado, es Él quien ha puesto en nosotros ese querer y hacer por tu buena voluntad. Señor, gracias porque tú estás en este lugar para ser el centro. No tenemos miradas, ni tenemos, Señor, pensamientos para nadie más, sino solamente para ti. Amén. Hemos venido como hijos para decirte que nos perdones por las veces que nos hemos portado mal. Para decirte, Señor, que como hijos no tomes en cuenta nuestras rebeliones y que por la sangre derramada de tu amado Hijo nos laves y nos limpies de todo pecado. Amén. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo se haga sentir en medio nuestro y que cada texto bíblico y cada cita del don profético vayan directo a nuestro corazón. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este día vamos a estudiar sobre una de las verdades más preciosas que contienen las Sagradas Escrituras, como es la de la resurrección. La resurrección de los justos, por supuesto. La vida eterna está ligada a esta verdad de la resurrección, pues Jesús dijo que viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán, ¿qué cosa, hermanos? Su voz. Y los que hicieron lo bueno, ¿a qué van a salir? Dice, a resurrección de vida. De manera que vamos a titular nuestro tema: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén, hermanos. Amén. Oh, mis hermanos, así aseguró Cristo la realidad de la resurrección a sus seguidores. Y alguien que constantemente se refirió a este tema es nada más ni nada menos que el apóstol Pablo. Es más, él afirma que la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos son un mismo acontecimiento, aunque en la práctica sean dos distintos. Veámoslo. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice la Escritura: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cabe aclarar, hermanos, que en el original griego este texto no dice de entre los muertos, sino que dice por la resurrección de los muertos. Así que Pablo se refiere a la resurrección de Cristo como la resurrección de los muertos. Por supuesto, de los muertos justos. ¿Por qué lo hace? Porque para Pablo, hermanos, en la resurrección de Cristo está tan plenamente segura la resurrección de los muertos justos, que ambas para él son una misma realidad. Para Pablo, con la resurrección de Cristo ha comenzado la resurrección de los muertos justos. Y en la carta a los Efesios,
Él desarrolla mejor esta idea, haciendo una similitud de Cristo y del cristiano. Miren ustedes, Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice la Escritura, Efesios 1, versículo 19 y 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Así que, hermanos, el poder de Dios operó en Cristo, resucitándolo. Amén, hermanos. Pero ahora miren lo que dice Efesios 2, versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Oh, hermanos, si se fijan, lo mismo que se dice de Cristo, se dice de nosotros los cristianos. Cristo, dice Pablo, resucitó y está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales. Hemos leído en Efesios 1:20. Pero acabamos de leer en el 2:6 que también nosotros los cristianos, dice, resucitamos y ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales también. Amén, hermanos. ¿Cómo es que puede ser esto así? Oh, hermanos, ¿cuál es la base que el apóstol Pablo tiene para que afirme esto? Que lo que le sucedió a Cristo también ya nos sucedió a nosotros. La respuesta está aquí mismo en Efesios 1, versículos 22 y 23. Miren ustedes. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos y hermanas, de manera que Cristo es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. Y lo que le ocurrió a la cabeza en la resurrección, seguramente le ocurrirá a todo el cuerpo. Oh, hermanos, Cristo es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. Y donde esté actualmente la cabeza, seguramente también va a estar el cuerpo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Si Cristo es la cabeza de la iglesia, donde esté la cabeza, allí también va a estar el cuerpo. Por eso Pablo dice que lo que le pasó a Cristo en la resurrección ha ocurrido con el cristiano que ha nacido de nuevo, que ha resucitado a una vida nueva y ya está sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esto es una buena nueva que merece un amén, hermanos. Ya estamos sentados en los lugares celestiales. Oh, hermanos, con la resurrección de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, se ha asegurado de manera definitiva la resurrección de la iglesia, que es su cuerpo. De manera que como creyentes, todos nosotros ahora pertenecemos al mundo celestial. Porque la entrada de Cristo en las cortes celestiales, hermanos, fue una garantía de la entrada en el cielo de todos los que hemos aceptado su salvación. La vida espiritual en la tierra llega a ser de esta manera un anticipo de la celestial. Cristo está con nosotros
por medio de su Espíritu Santo, y al mismo tiempo nos considera como si ya viviéramos con Él en el cielo. Al ascender Cristo, hermanos y hermanas, que es la cabeza de la iglesia, al ascender Él a los lugares celestiales, se ha asegurado de forma total la ascensión a los lugares celestiales de toda su iglesia, que es su cuerpo. El don profético, refiriéndose a la resurrección de Cristo y la de los muertos justos, lo dice de la siguiente manera: la resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final de todos los que duermen en Él. El semblante del Salvador resucitado, sus modales y su habla eran familiares para sus discípulos. Así como Jesús resucitó de los muertos, han de resucitar los que duermen en Él. Reconoceremos a nuestros amigos como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal y levantarse con perfecta salud y simetría. Sin embargo, en el cuerpo glorificado, su identidad será perfectamente conservada. Entonces conoceremos así como somos conocidos. Deseado de toda la gente, página 744. En otras palabras, mis hermanos, ese ser amado tuyo que ya falleció y que tal vez cuando falleció, debido a la enfermedad, su rostro o su apariencia no fue tan agradable a los ojos. Oh, hermanos, lo que va a ocurrir con ese ser amado tuyo y que murió creyendo en el Señor es que ese rostro, en la mañana de la resurrección, no lo mirarás de la forma desagradable con la cual fue puesto en el ataúd por el resultado de su enfermedad, sino que le mirarás con un rostro del cual tú te vas a quedar feliz, porque le mirarás el rostro completamente transformado y lleno de vida. Es interesante que Jesús, cuando colgaba de la cruz, su rostro estaba ensangrentado. Cuando lo bajaron de la cruz y lo fueron a colocar en aquella tumba, su apariencia no era agradable. La sangre que había derramado había demacrado su rostro. La agonía que había tenido lo había prácticamente desfigurado. Y sin embargo, cuando él sale de la tumba, su rostro era un rostro como aquel que los discípulos habían visto antes de la agonía del Getsemaní. Es decir, lo pudieron conocer porque en su rostro se podía identificar quién era él. Pues entonces, dice la sierva del Señor, así será con nuestros cuerpos cuando el Señor venga y nos resucite. Ya glorificado, dice que será de tal manera que podremos fácilmente identificarnos el uno al otro. Dice que conoceremos así como somos conocidos. En otras palabras, así como llevó a Zabalita ahora ahí, en la mañana de la resurrección, si Zabalita ha perseverado en la fe, si Zabalita muere en la fe, oh hermanos, yo lo podré ver igual como lo estoy viendo ahora. Lo podré conocer. Sigue diciendo el don de profecía: la resurrección y la ascensión de nuestro Señor constituyen una evidencia segura del triunfo de los santos de Dios sobre la muerte y el sepulcro, y una garantía de que el cielo está abierto para quienes lavan las vestiduras de su carácter y las emblanquecen en la sangre del Cordero. El cielo está abierto ¿para quiénes, mis hermanos? ¿Para quiénes? Para los que lavan las vestiduras de su carácter y las emblanquecen en la sangre del Cordero. ¿Hacemos eso nosotros, mis hermanos? Entonces el cielo, dice, estará abierto para nosotros. Jesús, dice, ascendió al Padre como representante de la familia humana, y allí llevará a Dios a los que reflejen su imagen para que contemplen su gloria y participen de ella con Él. Gloria a Dios. Oye, testimonio, tomo 3, página 433.
Pero habiendo quedado, mis hermanos, habiendo quedado establecida esta seguridad de la resurrección y glorificación, vamos a ver ahora algunos textos en los cuales no solo expresan esta misma realidad, sino quiénes son los que van realmente a disfrutar de esta bendita certeza. Vamos a comenzar con 1 Corintios 15, versículo 20 al 23. 1 Corintios 15, versículos 20 al 23. Dice la Escritura lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Oh, hermanos, Cristo es la primicia de la resurrección de los que son suyos. Por lo tanto, Él es la garantía de la resurrección de los muertos justos. Pero interesante, no de todos los muertos en general, sino, como acabo de decir, de los muertos justos. Es decir, de los que mueren en el Señor, de los muertos en Cristo. Porque es en Cristo, hermanos, y solamente en Cristo que nosotros somos vivificados, ¿no es cierto? El apóstol Pablo identifica aquí a los que resucitarán como los que son de Cristo. Así que, hermanos y hermanas, estar en Cristo y ser de Cristo son los requisitos de la resurrección. Pregunto en esta hora, ¿cuántos estamos en Cristo? ¿Cuántos somos de Cristo? Entonces, mis hermanos, se garantiza la resurrección a quienes tengan ese requisito. Y aunque alguien pueda poner en duda a Pablo, porque dice que Cristo es la primicia de la resurrección, aunque alguien lo pueda poner en duda, porque tal vez Moisés, Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, estos resucitaron antes que Jesús. Oh, hermanos, no nos olvidemos que estos lo hicieron solo en virtud de la resurrección de Cristo y como una anticipación de ella. Sin la victoria de Cristo sobre la muerte, mis hermanos, ninguna otra resurrección habría sido posible. Así que fue en virtud de la resurrección de Cristo que resucitó Moisés. Fue en virtud de la resurrección de Cristo que resucitó Lázaro. Fue en virtud de la resurrección de Cristo que resucitó la hija de Jairo, que resucitó el hijo de la viuda de Naín. Sin la victoria de Cristo sobre la resurrección, esas otras no hubieran sido posibles. En este sentido, hermanos, Cristo es verdaderamente primicias de los que resucitan. El don de profecía dice: Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años, dice, se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los muertos justos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Amén, hermanos. Este es un sermón de victoria. Este es un sermón que hay que vivirlo, que hay que sentirlo para que lo podamos verdaderamente disfrutar, hermanos, cuando llegue la hora. Amén. Cristo es las primicias de los que durmieron. Cristo garantiza. Oh, hermanos, cuando venía el israelita y traía aquella gavilla, aquel ramito de la cosecha, y lo ofrecía al Señor y lo entregaba al Señor como agradecimiento, él allí tenía la certeza de que todo el resto de la cosecha sería buena, sería esa cosecha productiva, porque él estaba reconociendo al Señor como el dueño de la cosecha. La gavilla le garantizaba a él, por la fe, que aquella cosecha iba a estar muy buena. Pues así también Cristo, nuestra gavilla, al haber resucitado, es la garantía de que todos nosotros, si creemos en Él, si perseveramos en Él, también vamos a resucitar, hermanos. Oh, hermanos y hermanas, otro texto que expresa quiénes son los que disfrutan de la bendita esperanza de la resurrección es el que se encuentra en Juan 5:24. Ya vimos el primero, que es que los que estén en Él y los que sean de Él. Pero mira ahora Juan 5:24. Otra de las formas que podemos ver aquí de quiénes son los que van a disfrutar de esta bendita esperanza. Juan 5:24. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Notemos los tiempos de los verbos, hermanos, usados en este texto. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Fíjense ustedes, dice qué cosa, ¿tendrá vida eterna? Dice, tiene vida eterna. O sea, ya en el acto, no dice tendrá. Y luego dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense ustedes, dice, ha pasado. O sea, hermanos, ya en el acto, no dice que pasará de muerte a vida, dice que ya ha pasado de muerte a vida. Esto es importante, hermanos, de tomarlo en cuenta, porque claramente nos dice que el creyente aquí y ahora puede comenzar a disfrutar la vida eterna, porque está unido espiritualmente a su Señor, cuya vida comparte. Oh, hermanos, pasar de muerte a vida, por supuesto que también no solamente es una transformación corporal que ocurrirá en la resurrección futura, sino también es una experiencia por la cual ya ha pasado todo verdadero cristiano y en cuyo fruto continúa deleitándose espiritualmente. En otras palabras, este cristiano es aquel que ya nació de nuevo. Este ha experimentado lo que acabamos de leer. Este prácticamente que ha nacido de nuevo, ha pasado de muerte a vida, porque él está vivo espiritualmente por la gracia del Señor. Pero noten que esta realidad, esta seguridad, solo es para ¿quién? Según leímos ahí, para el que oye mi palabra y cree al que me envió. Oye mi palabra y cree al que me envió. El don de profecía dice, ¿cómo es que esto sucede? La palabra de Dios, dice, es la simiente. En otras palabras, es la semilla. Y cada semilla en sí tiene un poder germinador. En ella, dice, en la semilla está encerrada la vida de la planta.
Y así hay vida, dice también, ¿en qué cosa? En la palabra de Dios. Cristo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna. En cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. Aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo la misma vida y carácter de Dios. Pregunto en esta hora, ¿estás tú recibiendo esta palabra con fe, mi hermano, hermana? Bueno, entonces estás recibiendo la vida de Dios. Mira lo que está diciendo. Aquel dice que por fe recibe la palabra, está recibiendo la misma vida y carácter de Dios. Palabras de vida, el gran maestro, página 20. Es ahí la importancia de uno cuando viene al templo, meterse en el sermón, de meterse en la palabra, de seguir el hilo, de estar allí pendiente con los textos y de estar pendiente del don de profecía, porque allí se está transmitiendo la vida de Dios a nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Oh, cuántos tristemente como llegan al templo así salen vacíos, porque no llegan con esa actitud de que la palabra de Dios sea vida para ellos. Y muchos tristemente a veces llegan cabizbajos, llegan muertos espiritualmente y así siguen para el resto de la semana muertos, porque la actitud, no se metieron en el sermón, no leyeron la Biblia, no buscaron que esa palabra fuera directo a su corazón. Pero miren de lo que se pierden. Dice, aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo la vida, la misma vida y carácter de Dios. El don de profecía dice, hermanos y hermanas, que esto es algo que nosotros debemos hacer siempre. Pero saben que el creer en Cristo es tan vital para la resurrección que el Señor lo reitera aquí mismo en Juan capítulo 11 ahora, versículos 25 y 26. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice la palabra. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Oh, mis hermanos, ¿notan ustedes una vez más el secreto para gozar de la seguridad de la resurrección? El secreto es vivir y creer. Así es, Señor, vivir y creer. No existe otro requisito. No hay más agregados para disfrutar de esta bendita esperanza. Vivir y creer. El que está vivo, dice Jesús, y tiene fe en mí, nunca morirá. Por supuesto, hermanos, que esta muerte de la que él habla aquí se refiere a la muerte eterna y no a la muerte física que experimentamos antes de su venida. Oh, hermanos, esa muerte que experimentemos antes de su venida nunca nos va a separar de Jesús. La muerte física no puede separar a Cristo de sus amigos. Otros amigos nos acompañan hasta el borde del sepulcro y ahí nos dejan. Pero Jesús, Él nunca nos deja. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ni la muerte nos separa de su divino amor y no nos puede quitar la vida eterna, porque morimos teniendo a Cristo. ¿Y qué dice el apóstol Juan de aquellos que tienen a Cristo? Vamos a 1 Juan capítulo 5 versículo 12. 1 Juan capítulo 5 versículo 12.
Dice la Escritura, el que tiene al Hijo, ¿qué cosa tiene? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué cosa no tiene? No tiene la vida. Así que, hermanos y hermanas, tener al Hijo, ¿qué cosa es? Pero también tener al Hijo, hermanos, significa creer lo que Él llega a hacer para nosotros. Tener al Hijo es creer de tal manera que Él sea para nosotros lo que Él dice que es: nuestro Salvador, como también nuestro Señor y también nuestro Rey. Tener al Hijo significa creer lo que Él dice ser para nosotros. O sea, hermanos y hermanas, la vida eterna no se encuentra ni en la educación, ni en la filosofía, no está en la ciencia, ni en las buenas obras, como tampoco se halla en la religión, ni en la iglesia. Para tener vida, lo único que tenemos que tener es al Hijo de Dios en nosotros. El que tiene al Hijo, tiene la vida. La vida y el Hijo van ¿cómo? Juntos. Es imposible poseer uno sin el otro. Yo pregunto, ¿cuántos tenemos aquí al Hijo de Dios? Entonces dice el Señor, el que tiene al Hijo, dice el apóstol Juan, tiene la vida. Oh, hermanos, no podemos estar seguros de que ya tenemos la vida eterna si no tenemos a Cristo. La muerte, hermanos y hermanas, miren, solo es un compás de espera cuando uno tiene a Cristo. La muerte solo es un compás de espera hasta la resurrección, cuando Cristo nos va a tomar de la tierra, de esa tierra de tristeza y quebrantos, para llevarnos a una tierra donde Dios dice va a limpiar toda lágrima de nuestros ojos, a una tierra donde no habrá más llanto ni dolor. Es donde profecía dice, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. En Cristo, ¿qué quiere decir eso? Que en Cristo hay vida original y que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cristo miraba, cuando dijo estas palabras, hacia adelante, a su segunda venida. Entonces los justos muertos van a ser resucitados incorruptibles y los justos vivos van a ser trasladados sin ver la muerte. ¿Qué ocurra con nosotros, hermanos, en ese momento? Eso está en las manos de Dios. Si estaremos vivos o estaremos en la tumba. Lo más feliz de todo es que donde quiera que estemos, nos juntaremos y nos volveremos, hermanos, a ver. Y si nuestros seres amados y nosotros creímos siempre en Jesús y estuvimos con Jesús, miren ustedes, nos volveremos ahora a abrazar y ahora estaremos para siempre con el Señor. Amén, hermanos. Oh, hermanos, entonces va a dar inicio a la inmortalidad. Entonces sí, comenzará la dicha eternal. El don de profecía dice, la inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera, se había perdido por la transgresión. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no poseía, y no habría quedado esperanza para la raza caída si Dios, por el sacrificio de su Hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance. Como la muerte, así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y solo por Cristo puede obtenerse la inmortalidad. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida.
Todo hombre puede adquirir un bien tan inestimable si consiente en someterse a las condiciones necesarias. Todos los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad recibirán la vida eterna. Conflicto de los siglos, página 523. Ahora, hermanos y hermanas, con todo lo visto hasta aquí, es bueno preguntarnos, ¿cuál es el efecto o cuál es el impacto que debería tener en nosotros esta gran realidad de la certeza de la resurrección y glorificación en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser el efecto? ¿Cuál debe ser el impacto que debe producir en nuestras vidas esta certeza que hemos establecido hasta aquí? Bueno, el apóstol Pablo nos dice cuál debe ser ese impacto, cuál debe ser, hermanos y hermanas, ese efecto. Abramos aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Y la Escritura nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Notan ustedes? ¿Notan ustedes cuál debe ser el resultado en nuestras vidas, la seguridad de la resurrección? El resultado directo, dice Pablo, debe ser el de no entristecernos como los otros que no tienen esperanza. El resultado directo, dice Pablo, debe ser el de alentarnos unos a otros con las palabras de esta bendita esperanza. O sea, hermanos, el resultado no es la ausencia de tristeza, sino la presencia de una tristeza diferente. Repito, el resultado no es la ausencia de tristeza, sino la presencia de una tristeza diferente. Una tristeza que es iluminada por los rayos lucientes de la mañana de la resurrección. El funeral, hermanos, de un hijo de Dios debe ser diferente del funeral de uno que no quiso ser hijo de Dios. Los hijos de Dios, hermanos y hermanas, enfrentamos la muerte de una forma totalmente distinta de cómo la enfrentan los que no son hijos de Dios. Para los cristianos, el funeral de un ser querido que muere en Cristo, ese es el momento ideal para mostrar cómo la fe en un Cristo resucitado consuela el corazón. Es más, vean el consejo que nos da el Espíritu de Profecía al respecto. No somos como los paganos que pasan días y noches lamentándose con lúgubres cánticos por los muertos, con el propósito de despertar la simpatía de los demás. Y se los puse en amarillo para que nos sirva a nosotros de enseñanza esta mañana. No debemos vestirnos de luto, ni llevar en el rostro una expresión de tristeza,
como si nuestros amigos y familiares hubieran partido para siempre. Cuando yo leí esto, dije yo, de hoy en adelante los funerales, ya no ando vistiéndome de negro y blanco. Voy a llevar ropas normales. Aquí dice, no debemos vestirnos de luto, ni llevar en el rostro una expresión de tristeza, como si nuestros amigos y familiares hubieran partido para siempre. Porque estamos en el funeral de un hijo de Dios. Estamos en el funeral de un ser amado que ha muerto en el Señor. Estamos en el funeral de uno que ha acabado la carrera y por lo tanto solo le espera la corona incorruptible de gloria. Y por lo tanto debemos estar, hermanos, hasta con la vestimenta, diciendo que este es un compás de espera nada más el que habrá entre él y nosotros, porque muy pronto lo volveremos a ver. No somos, dice, como los paganos que pasan días y noches lamentándose con lúgubres cánticos por los muertos. No. Hasta en la vestimenta no debemos vestirnos de luto ni llevar el rostro de una expresión de tristeza. Por supuesto, como la de los paganos. Porque Pablo dice que sí podemos tener una tristeza, pero diferente a ellos. Porque la tristeza que sentimos, está iluminada por la mañana gloriosa de la resurrección. Mis hermanos, dice el don de profecía, para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada. Porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Para el creyente, la muerte es asunto, ¿cómo? A ver, para el creyente, la muerte es asunto, ¿qué cosa? Yo les digo, cuando estaba preparando el sermón, siempre estoy predicando en los funerales de estas cosas. Pero ¿por qué no predico antes de que un funeral ocurra? Para que cuando ocurra, el hermano, la hermana que está experimentando ese dolor pueda saber ya cómo debe asimilar aquello. Por supuesto, estoy hablando de uno que muere en el Señor. Estoy hablando de un justo que muere en el Señor. Hermanos, para el creyente la muerte es asunto, ¿qué cosa? Trivial. Yo le decía a mi esposa hoy que veníamos, te voy a hacer una pregunta. ¿Le tienes miedo a la muerte? Y me dice, no le tengo miedo. Pero sí tengo miedo a morirme y no estar preparada. A eso sí le tengo miedo. Pero a la muerte, con Cristo y en Cristo, no le tengo miedo. Para el creyente, la muerte es asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra, dijo él, no verá muerte para siempre, no gustará muerte para siempre. Para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios. ¿Cuál vida? La vida eterna con la cual ese cristiano ha muerto. Porque esa vida eterna ni la muerte se la puede quitar, está oculta con Cristo en Dios. Y luego dice, y cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén, hermanos. Queda latente, queda oculta en Cristo, en Dios, la vida eterna. Y cuando el Señor aparezca, se levanta esa persona que murió en Cristo. Hermanos y hermanas, la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Él nos dice a todos los que somos de Él, porque yo vivo, ¿qué cosa? Vosotros también viviréis. Qué palabras más lindas. Vamos a leerlas en Juan 14, versículo 19. Juan 14, versículo 19. Dice la Escritura, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué promesa más maravillosa.
Cristo, hermanos, nos impartirá su vida. Porque Él vive, dice, nosotros también, ¿qué cosa? Viviremos. Por eso es que no debemos desesperarnos como los otros que no tienen esperanza. Pablo lo dice de la siguiente manera. Vamos a 1 Corintios 15, 19. 1 Corintios 15, 19. Dice el apóstol: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Este versículo lo que realmente dice es que si la esperanza, hermanos y hermanas, que si la esperanza que tenemos en Cristo es solo para esta vida, somos los más desdichados, los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque entonces no va a haber eternidad para nosotros. Se lo vuelvo a repetir para que entienda bien el texto. Lo que Pablo está diciendo es que si en esta vida nosotros no tenemos más esperanza en Cristo que solo en esta vida, somos los más dignos de lástima, los más dignos, somos los más, en otras Biblias somos los más miserables, dice. Somos los más desdichados. ¿Por qué? Porque no tenemos esperanza de eternidad. Si en esta vida, el énfasis está en esta vida. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, si solo esperamos en Cristo en esta vida, somos los más dignos de lástima. Porque entonces no habrá eternidad para nosotros, porque solo para esta vida es que nosotros ponemos en Él esta esperanza. No, hermanos, hay esperanza después de la muerte para el cristiano. Hay esperanza para nosotros después de morir. Si solo en esta vida tú tienes esperanza en Jesús, eres el más miserable, eres el más desdichado, el más digno de lástima, porque no habrá eternidad para ti. Pero qué hermoso es que para el cristiano que tiene a Cristo y muere en Cristo, sabe que después Jesús viene y le resucita y tiene vida y vida eterna, hermanos. Así que no somos los más dignos de lástima cuando creemos de esta manera. Cuando creemos que sí hay vida para nosotros después de la muerte, no somos dignos de lástima, porque sí va a haber eternidad para nosotros. De manera que consolémonos, hermanos, con las siguientes palabras que están en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 19. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Dice la Escritura: tus muertos vivirán. Amén, hermanos. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra, ¿qué cosa va a dar? Dará a sus muertos. Oh, hermanos y hermanas, así el salmista también se une al profeta. No lo vamos a leer, pero dice, en la noche, dice, durará el lloro, pero en la mañana, dice, vendrá la alegría. Porque como el profeta Isaías acá, hermanos, también nuestros muertos vivirán. La tierra dará sus muertos. Oh, qué hermoso será. Dice el don de profecía: el dador de la vida va a llamar a su posesión adquirida en la primera resurrección. Porque recuerden que habrán dos resurrecciones. Los primeros que resuciten, dice Jesús, resucitarán a resurrección de vida, mas los otros a resurrección de condenación. Así que hay que prepararnos para ¿cuál de las dos resurrecciones? Para la primera. El dador de la vida, dice, llamará a su posesión adquirida en la primera resurrección.
Y hasta esa hora triunfante, cuando resuene la trompeta final y el vasto ejército avance hacia la victoria eterna, cada santo que duerme será mantenido en seguridad y guardado como una joya preciosa, como quien es conocido por Dios por su nombre. Amén. Así que cuando un ser amado de nosotros que muere en el Señor, cuando un hermano de la iglesia muere en el Señor, hermanos y hermanas, cuando es puesto en el ataúd, el Señor mira a ese cuerpo que está en el ataúd, lo mira como una joya preciosa. Amén. Y allí dice, el Señor lo conoce por su nombre. Y va a resucitar, dice, por el poder del Salvador que moró en ellos mientras vivieron y porque fueron participantes de la naturaleza divina. Pero a este tema, hermanos, no le puede faltar aquella preciosa gema que se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 51 al 55. 1 Corintios 15, abran por favor ahí la escritura y leamos en los versículos 51 al 55. Dice la escritura de la siguiente manera: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto moral se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh, mis hermanos, en este clamor alegre y victorioso que hemos leído, tanto la muerte y el sepulcro son personificados y se les dirige la palabra. Se les dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Como que fueran personas. Y esto es, hermanos, sin duda, lo que harán los santos triunfantes, que serán librados para siempre de la amenaza del sufrimiento y la separación que había ocasionado la muerte en ellos. El predominio que siempre mantuvo este enemigo llamado la muerte sobre los hombres desde la caída de Adán será eliminado para siempre de los redimidos en la segunda venida de Cristo, cuando estas palabras se han de decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? El don de profecía tiene unas palabras tan hermosas en relación con ese momento que vale la pena, hermanos, que las escuchemos o las leamos en todo caso, si pueden ustedes alcanzar a mirar aquí a la pantalla. Dice: el dador de la vida vendrá pronto. Amén. ¿Cuándo vendrá el dador de la vida? Pronto. El dador de la vida viene ¿para qué? Para romper, ¿qué cosa? Las cadenas de la tumba. Y hará salir a los cautivos y proclamará: yo soy la resurrección y la vida. Allí está la hueste resucitada. El último pensamiento fue de la muerte y sus angustias. Los últimos pensamientos que tuvieron fueron del sepulcro y de la tumba. Pero ahora proclaman: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Las angustias de la muerte fue lo último que experimentaron. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La última cosa que reconocieron fueron las angustias de la muerte. Cuando despierten, todo el dolor habrá desaparecido. Aquí están. El último toque de inmortalidad les ha sido dado y ascienden para encontrarse con su Señor en el aire. Amén, hermanos.
manuscrito 18 del año 1894. Por eso es que uno no puede dejar de pensar en esos seres amados que ya se nos adelantaron y que han muerto con esta bendita esperanza. Mi esposa me cuenta de su madre, cómo ella era una mujer misionera, una mujer entregada al Señor, y una mujer que murió tan joven, pero murió en esta bendita esperanza. Mi madre, que con esta pandemia igualmente falleció y sufrió de los dolores terribles con ese problema que tuvo en sus pulmones, pero también ella alcanzó a decir: yo sé en quién he creído. Oh, hermanos, uno dice: gloria al Señor que murieron así. Recientemente el pastor Porfirio Payán, padre de nuestros hermanos Gerson y Zurich, de nuestra hermana Fabiola, el esposo, acaba de fallecer. Y él también ha fallecido en esta esperanza bendita. De manera que estos seres amados nuestros, hermanos, dirán estas palabras: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque saldrán victoriosos por el poder de Dios de esas tumbas. Sigue diciendo el don de profecía: en las oscilaciones de la tierra, la llamarada de los relámpagos y el fulgor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y, levantando luego las manos al cielo, exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz, y los que la oigan, ¿qué cosa, hermanos? Vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Conflicto inminente, página 103. Será espectacular, será glorioso. Sigue diciendo: los justos vivos van a ser mudados en un momento, en un abrir de ojo. Y a la voz de Dios, dice, fueron glorificados y ahora son hechos inmortales. Y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Los ángeles, dice, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles, dice, llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen ahora para no separarse jamás. Y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Amén, hermanos. Y nos subiremos a un carro de nubes. ¿Estamos listos para subirnos a ese carro, hermanos? Nos subiremos a un carro de nubes. Mire usted, se lo puse en amarillo. En cada lado del carro nebuloso hay alas, y debajo de ellas hay ruedas vivientes. Y mientras el carro asciende, las ruedas gritan santo, y las alas al moverse gritan santo, y el cortejo de los ángeles exclama: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y los redimidos que van en el carro, ¿qué dicen? ¡Aleluya! Oh, hermanos, aleluya. Mientras el carro, dice, se adelanta hacia la nueva Jerusalén, y antes de entrar, dice, en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadrado hueco en derredor de su rey, cuya majestuosa estatura sobrepasa en mucho a la de los santos y de los ángeles, y cuyo rostro irradia amor benigno sobre ellos. De un cabo a otro del innumerable hueste de los redimidos, toda mirada, dice, se fija en él. Todo ojo contempla la gloria de aquel cuyo aspecto fue desfigurado más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de Adán. Pero los portales, hermanos, los portales de la ciudad de Dios, dice, giran ahora sobre sus goznes, y entran las naciones que han guardado la verdad. Las columnas de ángeles están a cada lado, y los redimidos de Dios entran en medio de querubines y serafines. Cristo les da la bienvenida y pronuncia sobre ellos su bendición. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor.
¿Cuál es ese gozo? Ve el fruto de la aflicción de su alma y queda satisfecha. Manuscrito 18, 1894. Así, hermanos y hermanas, nosotros vemos que va a quedar confirmada aquella verdad que Jesús le dijo a Juan cuando cayó como muerto a sus pies. ¿Qué verdad fue esa? Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18. Juan ha tenido una visión aquí de Jesús, lo ha mirado y dice: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué cosa tiene Jesús, hermanos? Las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades? Porque Él estuvo muerto y vivió. Las llaves son símbolos de autoridad. Lo que Él está diciendo: yo tengo autoridad sobre la muerte. Lo que Él está diciendo: yo tengo las llaves de los sepulcros y los voy a abrir, así como abrí la tumba de Lázaro. Yo tengo las llaves sobre la muerte. Satanás no podrá retener en la tumba a ningún hijo de Dios cuando yo les ordeno que vivan. Cuando yo diga: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Oh, hermanos, dice Jesús, esa será la llave, esa será la autoridad, la palabra con la que los sepulcros de los santos se abrirán. Oh, hermanos y hermanas, la voz que clamó desde la cruz: consumado es, y fue oída entre los muertos. Oh, hermanos, esa vez esa voz atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantaran. Y así va a suceder cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz va a penetrar en las tumbas y abrirá esas tumbas, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, hermanos, unas pocas tumbas se abrieron, pero en su segunda venida todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida de gloria inmortal. Oh, hermanos y hermanas, con este mensaje he querido decirles a todos que nos animemos y que enfrentemos la muerte sin temor. Nunca olvidemos que Él dijo: porque yo vivo, ¿qué cosa? Vosotros también viviréis. Que Dios bendiga su palabra. Puesto de pie, vamos a entonar el himno 161, 161. Amanece ya la mañana, cuando el Rey vendrá, y su nueva alabanza del cielo Cristo llevará. Amanece ya la mañana,
Si ustedes murieran en un futuro, ¿qué les gustaría que se dijera de ustedes en el funeral? De que muy pronto los volveremos a ver porque han muerto creyendo en el Señor, perseverando en su palabra y viviendo una vida de consagración a Él. ¿Les gustaría que se dijera eso de ustedes? Porque muchos hoy en día, uno de pastor no puede hablar así con esa seguridad cuando lo invitan a un funeral. Porque resulta que la persona que está allí se había alejado de los caminos de Dios. Andaba en el mundo, andaba transgrediendo los mandamientos, andaba en el pecado, y así lo sorprendió la muerte. Y está uno allí más para acompañar a la familia doliente, pero no puede dar esas palabras de seguridad para con esa persona que está en el ataúd, porque murió en el pecado, murió andando mal con Dios. No puede uno decir la garantía de la seguridad de la resurrección que viene sobre él, porque no murió en Cristo. De manera, hermano, hermana, que yo te invito ahora a que te consagres al Señor, a que rindas tu vida a Jesucristo, que hagas un pacto, hagas un compromiso de consagrarte de corazón a Él, de vivir una vida en santidad, de tal manera que si mañana mueres, con seguridad podamos decir de ti en el funeral: a este hermano, a esta hermana le veremos nuevamente en la mañana de la resurrección. El propósito de este mensaje ha sido que tú te afirmes en esta esperanza, que tú anheles que esta esperanza sea para ti, que tú, hermano, hermana, ese día glorioso lo vivas de la manera como ha sido presentado. Te animo en el nombre del Señor. Si has vivido mal hasta ahora, si has andado en desobediencia, si has andado transgrediendo el santo sábado y los otros mandamientos, si has andado alejado del Señor, te animo ahora: ríndete a Jesús, cae a sus pies, entrégate a Él, pídele perdón y Él te perdonará. Y luego apártate de ese pecado y anda con el Señor. Y así, si llegas a morir, todo lo que hemos leído será para ti. Que Dios te bendiga, y este momento que vamos a hacer de arrodillarnos sea para que tú allí en silencio le entregues a Jesús tu vida. Yo me voy a arrodillar y voy a dejar un breve silencio para que tú allí le rindas tu vida al Señor. De rodillas vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte gracias por el momento glorioso que nos ofreces en la mañana de la resurrección. Queremos agradecerte por el triunfo anticipado que nos dices que vamos a tener. Queremos darte las gracias por el carro nebuloso en el cual nos vendrás a traer. Queremos darte las gracias porque en ese carro nebuloso diremos aleluya como parte de los redimidos. Queremos darte las gracias porque nos has confortado con esta bendita esperanza de que miraremos a nuestros seres amados otra vez en la medida en que nosotros, al igual que ellos, muramos en el Señor. Oh Padre, solo en ti está el si estaremos vivos o ya habremos fallecido cuando vengas.
Pero una cosa sí sabemos, que debemos estar en ti, creer en ti, creer en tu palabra y andar contigo. Señor, te pedimos que nos ayudes para de aquí en adelante consagrarnos más. Para no vivir, Señor, allí con esa doble vida. Para no vivir con ese pie en el mundo y el pie en la iglesia. No, Señor. Te rogamos que nos ayudes para vivir diferente. Para vivir dentro de tu pueblo. Para vivir perseverando en la fe. Para vivir contigo. Para creer en ti. Y Padre, andar contigo. Y así toda esta bendita esperanza, toda esta bendita seguridad, toda esta bendita certeza, la disfrutemos en esa mañana gloriosa. Padre, te ruego por mis hermanos y hermanas que están aquí y por mí mismo, para que de verdad hagamos una decisión de tomar más en serio nuestra vida espiritual. Te ruego, Señor, que mis hermanas y mis hermanos que están aquí y yo nos propongamos de aquí en adelante de verdad estrechar nuestra relación contigo, profundizarla más. Oh Padre, te rogamos que ese día glorioso, esa mañana, cuando la trompeta suene, oh Padre, y los sepulcros se abran, oh Señor, ahí estemos nosotros para gozarnos, para deleitarnos y exclamar ese grito de triunfo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh Señor, ayúdanos a perseverar cada día y estar allí para abrir nuestros brazos y darte la bienvenida. Gracias, Padre, porque también tú nos darás la bienvenida, porque también tú nos recogerás y nos llevarás para vivir para siempre contigo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.